Muy buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien esta mañana. Vamos a continuar con la novela de Romanos, no, de Esther. La tengo registrado Romanos. En el libro de Esther. ¿Qué? Tengo que buscarme aquí. Es que estaba usando otra Biblia cuando lo estaba estudiando ayer en la noche. Entonces, vamos a continuar, hermanos, con el libro de Esther. Si recuerdan, la semana pasada, continuando con la novela, ya fuimos introducidos a tres personajes. Tres personajes nuevos, que el primero era Hegai. Si recuerdan, este hombre, Hegai, era el eunuco que estaba encargado de las mujeres quienes estaban seleccionadas para el rey durante ese tiempo. ¿Okay? Durante lo que estaba pasando con escoger para la nueva reina, o ese concurso de belleza que estaba pasando. Entonces Hegai era la persona que estaba encargado de entrenarlas y de básicamente ya de prepararlas para presentarlas al rey. ¿Okay? Entonces Hegai fue esa persona y Hegai aún tiene un rol, o sea, estuvo en la historia, aún no ha desaparecido. Entonces era esta persona también que las cuidaba, que les ponía las joyas, les maquillaba y los preparaba. Eso fue su trabajo como eunuco del rey en su área. ¿Okay? Y obviamente el otro personaje que vimos en la semana pasada fue el personaje de Mardoqueo. ¿Okay? Y Mardoqueo es obviamente uno de los personajes principales de nuestra historia. Entonces Mardoqueo, si recordamos, mencionamos que su nombre no es judío en el libro de Esther. De hecho, su nombre básicamente fue gentil. Y dicen algunos comentaristas que el nombre de Mardoqueo está relacionado con una de las deidades de Babilonia, la cual es de Marduk, uno de los dioses que Babilonia alababa. Entonces muchos piensan que su nombre está relacionado con esta deidad de Babilonia. Y obviamente también vimos que él tenía, ya estamos mencionando esto durante el libro que estamos estudiando de Esther, que él siempre tenía un puesto en el palacio. ¿Okay? Él siempre estaba ahí trabajando junto a los asuntos del rey. Él siempre estaba ahí, especialmente, vamos a ver un poco más de esto adelante, se menciona un poco más. Y él tenía ese puesto, y él de una manera u otra él tuvo miedo de perder ese puesto. ¿Okay? Entonces también vimos que como él creó a su prima, Esther, nuevamente los padres de Esther murieron y él la creó. Por lo tanto, como ella la estaba creando a Esther, y cuando Esther fue escogida de una de las vírgenes para presentar delante del rey, él le dijo a Esther que no dijera su natal, o que no dijera que era judía. Entonces, por lo tanto, pues algunos pensaban cuál fue la razón que Mardoqueo no quiso que Esther dijera que fuera judía. Y unos comentaristas dicen que tuvo miedo de perder esa posición que tenía. Entonces le dijo a Esther que mintiera. Y obviamente otro personaje que vimos de donde está nombrado el libro es de Esther. ¿Okay? Vimos obviamente que Esther fue huérfana y que obviamente fue su primo Mardoqueo que la creó. ¿Okay? Muchos piensan que Mardoqueo fue su tío, pero vimos en la semana pasada básicamente que Mardoqueo realmente era primo de Esther y no era su tío. Okay. Y también vimos que estaba muy específico cuando el libro de Esther decía que era hermosa y de buen parecer. Okay. Estuvimos hablando de esta frase de decir de buen parecer. O sea, Esther realmente tuvo un carácter pues bueno. O sea, muchas personas tenían le agradaba mucho a Esther. Cada vez que Esther tenía un contacto con una persona, les caía bien a esas personas. Entonces fue algo que primeramente mostraba que Dios ya tenía todas las piezas en orden, que Dios tenía todo ya listo en el juego, todas las piezas en el juego, para cumplir el propósito de cuidar a su pueblo. Pero también vemos que de esta manera podemos ver cómo que Mardoqueo realmente estaba creando a Esther. O sea, realmente Mardoqueo sí enseñaba a Esther a cómo comportarse, le enseñaba modales y etc. Entonces sí fue creado por Mardoqueo, y Mardoqueo le estaba enseñando y le enseñó bien. Y se mostraba porque él agradó a los ojos de Hegai. ¿Okay? De hecho, Hegai básicamente fue la favorita de Hegai.
en la casa de las mujeres. Y obviamente Hegai le dio uno de los cuartos más grandes en la casa de las mujeres. Él le dio uno de los cuartos más grandes y aparte le dio 7 sirvientas también, para que estaban siempre atrás de ella, cuidándola, asegurando que tenía todo lo que necesitaba. Entonces, por el carácter de Esther, vemos que Dios lo planeó desde ya al principio. Ya Dios estaba preparando todo por el carácter que tuvo. Y ahí podemos ver la providencia de Dios. Y vamos a seguir viendo otra vez mientras que seguimos estudiando. Entonces, estos fueron los 3 personajes que nos fuimos introducidos en la semana pasada: Hegai, Mardoqueo y Esther. Y por fin vamos a llegar a la sección del pasaje o de la historia cuando ya por fin Esther fue escogida como reina. Y vamos a ver cómo fue escogida. Entonces vamos a comenzar con esto y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por este mensaje y por esta historia que nos das. Te pedimos, Dios, que nos sigues ayudando y que nos sigues llenando el Espíritu Santo para aprender tu palabra. Te pido todo eso en nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces nos quedamos en el versículo 12 de la semana pasada del capítulo 2. Entonces estamos ahora en Esther capítulo 2, versículo 13. Perdón, 12. En el versículo 12. Y dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus ativios. Esto es 6 meses con oleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. A mí se me hizo muy interesante esto, la verdad. Perdón que me estaba... ¿No me escucho? Es que si lo pongo más acá se me va a interferir con el bosquejo. Por eso tengo hasta acá. Anyways. Ok, entonces, sí es muy interesante este versículo. Cuando decía que duraban 12 meses ya preparándolas. A mí nunca se me había venido en mente cómo fue esta costumbre. Pues fue la primera vez que lo he escuchado, la verdad, cuando llegué a estudiar este versículo. Entonces, recuerden que Hegai era la persona que estaba encargada de arreglar a las doncellas, ¿okay? A los concursantes de este concurso de belleza que estaba pasando. Entonces Hegai era la persona que estaba encargada de hacer esto, ¿okay? Y les preparaba a estas mujeres a arreglarse bien, que se vean bonitas por 12 años. 12 meses, o sea, un año. 12 años, imagínense. Un año. ¿Okay? Entonces Hegai estaba encargado de arreglar todas estas muchachas que se vean presentables al rey y duraba un año para hacerlo. Estaba hablando, de hecho, esta mañana al llegar a la iglesia estaba hablando con la hermana Norma, me estaba diciendo cómo era el costumbre también. Él me estaba explicando que realmente lo que pasaba es que durante estos 6 meses se pasaban básicamente en spas, en aguas calientes o térmicos, para quitarse el piel muerto o el piel feo, así. Después le pusieron aceite y le daban masajes, o sea, realmente les preparaban para que su cuerpo físicamente sea presentable ante el rey. Y después otros 6 meses para enseñarles cómo ponerse maquillaje, cómo usar las joyas. De hecho, también el hermano Víctor me estaba diciendo que a veces también lo que hacían es que tenía que aprender ciertos bailes sensuales para presentar al rey. Entonces todo eso estaba pasando durante un año. ¿Okay? Eso fue la preparación que Hegai estaba encargado de hacer con estas mujeres. Y duraba un año. ¿Okay? Fueron clases básicamente de maquillaje, puede decir. Y duraba un año, 12 meses. Entonces para mí sí es muy interesante que pues, se hacía eso también. No solamente se puede ver aquí en esta historia, también se puede ver que está pasando lo mismo en el libro de Cantar de los Cantares, Can Salomita. ¿Okay? Entonces también se ve algo similar en el Cantar de los Cantares, lo que hacían. Se costumbre en el mundo antiguo. Versículo 13 dice: entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Entonces ya cuando pasaron los 12 meses, ya cuando pasaron el año para prepararlas, ya por fin, uno por una,
ya estaban presentados al rey. Y la manera que pasaba fue que en la noche la muchacha pasaba el tiempo con él, para conocerla, para hablar con él. Y durante ese tiempo que la muchacha podía pedir lo que ella quisiera. Completamente lo que quisiera. Entonces él podía pedir ciertas joyas, ella podía pedir ciertas peticiones que le puede ir bien después. O sea, fue el tiempo, de hecho para mí se me hizo que fue un tiempo para prueba, para ver las intenciones realmente de la muchacha que el rey hizo. Entonces le hablaba y conversaba con ella, y si ella pedía muchas cosas, pues se veía que estaba muy más interesada en las cosas materiales y así. Entonces así fue lo que pasaba. Entonces cada noche el rey pasaba con otra mujer. Entonces era durante ese tiempo que la mujer tenía que dejar una buena impresión. Porque si no dejaba una buena impresión, dice el versículo 14, dice, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Entonces en esa noche ella tuvo que tener una conversación con el rey, tuvo que conocer al rey, y si el rey no le apareciera o no dejó buena impresión a la muchacha, la mandaban no a la casa anterior donde estaba Hegai, no, la mandaban a la mujer a otra casa que estaba encargado otro eunuco que se llamaba aquí, que está mencionado a Sasgaz. Y él fue la persona que estaba encargado de las concubinas del rey. Recuerden, acá estaban encargadas de las mujeres o los vírgenes que fueron escogidos de todas las provincias del imperio, y él los encargaba para alistarlas, para presentarlas al rey. Ahora, Sasgaz fue encargada de otra casa de mujeres que estaban encargadas de las concubinas que el rey ya tenía antes. Entonces fue Sasgaz que estaba encargado de esa casa. Entonces ya cuando las mujeres pasaban hacia el rey, conocían el tiempo o pasaban tiempo con él, y el rey pues no los quiso, pues, o sea, el rey no los quiso, los mandaba a esta segunda casa de Sasgaz donde se quedaban ahí, y ya no veían al rey, al menos que el rey le pedía por nombre a esa mujer. Entonces ese fue el costumbre, así fue lo que estaba pasando. Entonces a mí se me hace muy interesante ver estos detalles que el libro de Esther menciona mucho. Me gusta cómo menciona las costumbres que se estaba haciendo en esos días. Una vez más, el libro de Esther realmente no nos explica nada espiritual, por decir. Nos muestra la providencia de Dios, pero el nombre de Dios nunca ha sido mencionado hasta ahorita, y no va a ser. Pero me gusta mucho cómo hay muchos datos históricos en este libro. Hay muchos datos históricos y muchas costumbres del imperio de Persia y de Medo. Por eso es muy interesante que los historiadores que están buscando relatos de historia muchas veces van a la Biblia para ver estos tipos de datos. Porque son interesantes y son detalladas. Entonces es muy interesante que la Biblia mencione estos tipos de costumbres, esas costumbres paganas. Entonces el versículo 15 dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que le veían. Entonces ya por fin llegó nuestro Eurina, era el turno de nuestro Eurina. ¿Sí lo dije aquí? Eurina, sí, ¿verdad? Bueno, no sé cómo decirlo. Bueno, llegó la persona principal de la historia. Ya le tocó el turno. Eso. Eso. Ya llegó el tiempo de Esther para conocer al rey. Ahora, realmente no se dice qué fue lo que pasó con ese tiempo que Esther estaba con el rey durante la noche, pero ella dejó una buena impresión. Ahora, la manera que yo me imagino, como les había dicho, es una novela, entonces si me imagino de una manera de una novela, me imagino que el rey estaba sentado y Esther estaba sentada al otro lado de otro sillón y estaba hablando con ella.
Y mientras que estaban hablando, la conversación que ellos tuvieron le interesaba al rey. Le gustaba cómo conversaba con ella. Entonces estoy seguro, de una manera u otra, Esther tenía una conversación muy interesante, o sea, mostraba que era inteligente. Sabía lo que quería, sabía lo que decía. Por tanto, eso dejó muy impresionado al rey. Aparte de que también Esther era hermosa. Porque recuerden, ella ganó el favor de Hegai, la que cuidaba. Hegai le dio la casa más grande, el cuarto más grande a Esther. Ella dejó una buena impresión a Hegai. Obviamente Hegai ya tenía años trabajando con el rey con esos tipos de asuntos, de presentar mujeres al rey. Entonces realmente Hegai sabía lo que al rey le gustaba. Entonces Hegai le daba consejos a Esther de cómo comportarse con el rey. Recuerden, el versículo 15 dice otra vez. Entonces el tiempo venía el rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, el nuco del rey. Entonces Hegai le decía a Esther, mira, compórtate de esta manera, habla de esto. Así es el rey. Y Hegai también la arreglaba a Esther de una forma que podía ser agradable delante de los ojos del rey también. Ahora, algunos comentaristas dicen que realmente Esther no necesitaba mucho arreglo como las otras mujeres que estaban presentadas. Y sí, me imagino que unas mujeres necesitaban un poco más trabajo que otras. También estaba hablando de eso con hermana Norma, que a unos más era probable que eran campesinas. Todos tenían pues un poco de callos en las manos, tenían fuerza y pues tal vez al rey no le gustaba eso. Entonces duraron esos 12 meses para que ya no tenga músculo, ya le quitaron los callos, y, o sea, para que el pie sea presentable al rey. Entonces así imagino que pasaba. Y pues muchos comentaristas dicen que obviamente Esther era tan hermosa que no necesitaba mucho arreglo. Y por eso le cayó a favor a Hegai, porque ya sabía los gustos del rey. Pero aún así Hegai le estaba enseñando a Esther cómo podía comportarse con él. Y obviamente funcionó, porque dejó una buena impresión. Porque dice en el versículo 16, fue pues Esther llevada a rey Asuero en su casa real el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey Esther dejó una buena impresión esa noche que le fue presentado al rey. De hecho, ella ni regresó a la casa con nosotros concubinas. Porque recuerdan, si las mujeres no dejaban una buena impresión al rey, el rey los mandaba a la casa de las concubinas y pues ya no se olvidaba de ellas. Pero Esther fue lo contrario. Tuvo un buen tiempo con ella y le gustó, le agradó sus ojos y la amó. Dice que amó el rey a Esther más que las otras mujeres. Y por fin le puso la corona encima de Esther, y fue así que Esther llegó a ser la reina. Una huérfana que no tuvo padres, que fue creada por su primo, y ella fue escogida como reina del gran imperio de Medo Persa. Entonces así fue que como Esther llegó a ser la reina. Ahora, una vez más, el versículo 16 dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero de su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Se hace muy interesante este detalle que está aquí en este versículo. Dice, tomaron ya para cuando lo que pasó con Vasti, cuando fue sacada del palacio, perdón, no del palacio, sino delante del rey, ya pasaron 4 años. Ya pasaron 4 años cuando ya fue presentada al rey, desde que cuando ya, pues ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Le quitaron la corona a Vasti. Pasaron 4 años. Recuerda que al final del capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2, recuerdan que mencioné que Asuero hizo ya guerra con Grecia y perdió esas guerras con Grecia. No pudo conquistarlo. Entonces por eso estaba triste, desanimado, deprimido, y por eso cogieron más mujeres para escoger una nueva reina. Entonces pasaron ya pasó tiempo.
Entonces se dice que pasó ya 4 años para entonces. Y después, el versículo 18 dice, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. En este versículo ya menciona otro banquete. ¿Okay? Para entonces ya son 4. Recuerda, el primer banquete que fue mencionado fue el banquete que duró 180 días. Y obviamente no fue un banquete que duró así literalmente 180 días seguidos, pero fue un lapso de tiempo para ciertos príncipes que pasaban. ¿Recuerdan que turnaban? Eso fue lo que les mencioné. Entonces ese fue el primer banquete. El segundo banquete que fue mencionado fue el banquete que hizo ya de los 7 días. Eso sí, fue el banquete que el rey Asuero hizo de 7 días, hizo una nueva ley de que todos podían tomar lo que quisieran. ¿Sí recuerdan? Ese fue el segundo banquete que fue mencionado. El tercer banquete que ya ha sido mencionado fue el banquete que hizo la reina Vasti. Recuerden que era costumbre de que las mujeres no podían estar al mismo cuarto que los hombres. Cuando estaban en una fiesta, especialmente cuando se trataba de asuntos políticos. Entonces ese fue el tercer banquete que fue mencionado. Y por fin está mencionado el cuarto banquete, que fue lo que hizo el rey esta vez. Obviamente fue completamente diferente, o lo opuesto, del banquete que hizo de 7 días. En primer lugar, no hizo una nueva ley de emborracharse. Okay. Eso fue lo contrario, sino que fue que, como dice, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Entonces, lo que pasaba en este banquete era diferente porque él podemos decir que daba despensa a los pobres. Fue un tiempo que el rey Asuero daba comida a las provincias de su imperio. Pero lo más interesante y lo más importante que me imagino que tenía a toda la gente feliz fue que fue en ese año que hizo el banquete, en ese año no cobraba impuestos. Por eso dice al final del versículo, dice, y hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. ¿Okay? O sea, que quitó los impuestos de todo el imperio. En ese año nadie tuviera que pagar impuestos. Entonces, qué feliz estaría la gente. Dice, no tenemos que pagar impuestos, el rey nos perdonó todos los impuestos que debíamos. Entonces, para la gente le encantó eso. Obviamente este banquete fue completamente lo contrario. O sea, recuerden, el rey estaba borracho en primer lugar, y quiso presentar a la reina desnuda con la corona en la cabeza. Y aquí pues obviamente hizo lo contrario, mostró merced a la gente. Él dio comida a los pobres y aparte les quitó el impuesto por ese año. Entonces resultaba que realmente por fin, del versículo 1 del capítulo 2 hasta aquí, el rey ya está feliz. Porque ya tiene su nueva reina. Y a una reina de buen parecer, de buen carácter, que a todos le caía bien, a que conociera. Y aparte también que era una reina hermosa. Entonces es muy interesante todo esto lo que está pasando en este libro de Esther. Ahora, versículo 19 dice, cuando los vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Por fin, entonces Esther ya se convirtió en reina. Entonces ya pasó tiempo cuando ya Esther ya estaba con el rey, ya estaban los asuntos de los asuntos del rey. Entonces ya para este entonces ya vamos a ver otra historia dentro de la historia. Ya va a pasar otro evento. Y dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Ok, entonces lo que estaba pasando en este versículo fue que, pues obviamente dice que los vírgenes aún estaban reunidos, ¿no? Por segunda vez. Entonces pasaban, pues ya recuerdan, eran muchos vírgenes que estaba pasando. Pues eran muchos vírgenes que el rey tenía que llegar a conocer, de todos modos. Entonces por eso reunidas a la segunda vez, pero Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Ahora, la puerta del rey fue la entrada principal de la ciudad y era durante esa entrada que pasaban muchos el comercial. Era un tianguis, por decir. Era completamente un tianguis, se pasaban muchos comerciales. Pero también al lado de eso,
disculpa. Al lado de eso, también estaban los que estaban en el palacio, los que trabajaban por el rey estaban al lado y estaban haciendo asuntos del corte. Estaban ahí, estaban hablando de los asuntos que tenía que tomar. Tenían que hacer decisiones y así estaban debatiendo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, eso es lo que se tiene que hacer al rey, el rey tiene que hacer esto, mira lo que está pasando en esta provincia, cheque lo que está pasando acá. O sea, esos fueron los asuntos que estaban pasando en la puerta del rey. Y Mardoqueo estaba ahí. Por lo tanto, nos muestra realmente que Mardoqueo sí tenía una posición en el palacio. Estaba en el corte, estaba en los asuntos del rey. Entonces fue lo que nos quiere mostrar en este versículo, que Mardoqueo estaba viendo, estaba tomando parte de este corte para manejar los asuntos que tenía que hacer en el palacio. Y después el versículo 20 dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther decía lo que decía. Lo que le decía Mardoqueo, como cuando él le educaba. A mí se me hace muy interesante por qué está este versículo mencionado aquí. ¿Por qué es que está mencionado el versículo decir que pues Esther aún no desobedeció a Mardoqueo? Todavía le hizo caso, no ha revelado que era judío. Ahora, eso es lo que yo pienso, por la razón por qué está mencionado ese versículo aquí. O sea, es un versículo así puesto casi de la nada. O sea, ¿por qué? Ahora, eso es lo que yo pienso. No necesitan estudiar ustedes mismos para ver por qué. Pero para mí, a lo que yo estudié, de lo que he estudiado, nos como quiere mostrar que Mardoqueo no fue sacado del palacio. Recuerdan que les he mencionado que Mardoqueo tuvo miedo de perder esa posición. Entonces yo creo que este dato, este detalle, este versículo está puesto aquí para mostrar que Mardoqueo aún no era sacado de los puestos. Realmente estaba adentro, porque Esther aún no mencionando que era judía. Y como no era mencionado que era judía, pues obviamente Mardoqueo aún seguía en la posición alto o en la posición del palacio. Por eso yo creo que este versículo está mencionado aquí, para mostrar que, mira, fíjense, por eso yo sigo aquí todavía. Yo aún sigo siendo parte del corte, porque Esther no ha revelado que era judía. Por lo tanto, si Esther hubiera revelado, y como somos familiares, lo más seguro que me hubiera sacado y no hubiera parte del corte. Porque todo lo que está pasando aquí, en el evento que vamos a ver ahorita, es un asunto que pasó, que está registrado en las crónicas del rey. Por lo tanto, tenemos que mostrar que lo que Mardoqueo dice fue verdad. Vamos a ver por qué. Vamos a ver, el 21 dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther le dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces pasó un evento. Mardoqueo estaba en el corte, estaba con los otros principales del corte, hablando de algunos asuntos. A parecer que dos eunucos que fue mencionado, que son Bigtán y Teres, esos dos eunucos no estaban de acuerdo con un cierto asunto. Lo más probable es que también el rey Asuero estaba en ese asunto que estaban hablando en ese tiempo. Entonces pasó algo que hizo enojar a esos dos eunucos. Y fue de ser algo muy importante para que estos dos se enojaran tanto para hacer un plan para matar al rey. Entonces hay que ser algo muy, muy malo, que no les gustó para nada. Entonces esos dos eunucos se enojaron y ya comenzaron a hacer un complot contra el rey. Obviamente, estoy seguro que también las personas que estaban en el corte no eran poquitas personas, no eran como 5 o 7. No, lo más seguro que eran un poco más de 50, puede ser aún más que eso. Era un corte. No sé si han visto unas películas de Roma antigua.
que a veces, ya ves que estaba una persona en medio abajo y estaba una audiencia arriba, y eran varios, ¿no? Son varias personas, no son como 5 o 7, sino que son más. Entonces, así imagino el corte que estaba pasando también lo mismo en la puerta del rey. Entonces había varios. Y obviamente cuando estaban saliendo todos, ya se acabó los asuntos y estaban saliendo, pues era un bonche. Y por lo tanto Mardoqueo ya estaba junto a la puerta, pues escuchó el complot de esos dos. Y fue y le dijo a Esther. Ahora no estoy seguro que no fue y corrió hacia el palacio y le dijo a Esther, oye, esto es lo que está pasando. No, estoy seguro que Esther también estaba en este asunto, junto con el rey. Entonces a Mardoqueo fue a buscar a Esther, la encontró y le dijo, oye, acabo de escuchar a estos dos eunucos que quieren matar al rey. Le tienes que avisar al rey, si no va a perder su vida. Entonces fue lo que pasó. Todo eso estaba en un solo lugar. Por lo tanto, Esther, pues obviamente le llamó la atención. O sea, bueno, van a matar al rey. No, le tengo que decirle. Entonces Esther fue y le dijo al rey lo que pasó. Dijo que, dice el nombre de Mardoqueo. No, ella no dijo, yo escuché, no, dijo a Mardoqueo, el que está aquí, el que toma parte, él me dijo que acaba de escuchar esos dos eunucos que te iban a matar. Ahora lo interesante es que el versículo 23 que dice, se hizo investigación del asunto. Entonces, aunque Mardoqueo tenía una posición en el palacio, en el corte, obviamente no fue muy reconocido por el rey. Y para mí tiene sentido. Estoy seguro que el rey no conoce completamente a todos. Por eso digo que no fue un grupo pequeño, sino fueron varias personas. Y estoy seguro que el rey no conocía a todos. Entonces no iba a poder tomar así solamente no puedo tomar serio que este Mardoqueo dijo que va a hacer un complot contra él. No lo puedo creer, no lo puede creer, porque pues si era mentira. Estoy seguro que son varias veces que la amenazan al rey y muchas veces no fue cierto. Entonces tuvo que hacer una investigación. Y eso es por eso que también creo la razón por qué está mencionada el versículo 20. De que Esther no había mencionado que era judía. Entonces Mardoqueo, tuvieron que hacer una investigación. Y mientras que, no sé cómo fue que le hicieron una investigación, puede tomar varios días o puede ser semanas, no dice. Pero se dice que lo investigaron y encontraron que sí fue cierto. Y por lo tanto, cuando fue cierto, dice el versículo 23, dice, por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Ahora, esto fue muy común en esos tiempos, fue una forma de ejecución. Fue la manera que en esos tiempos mataban a las personas, a los crímenes. Los mataban por horca. Entonces, cuando encontraron que fue cierto que esos 2 eunucos quisieron matar al rey, los atraparon, los agarraron y los colgaron. Y así fue que murieron esos 2 eunucos, tanto Bigtán y Teres. Ahora, y dice, y fue esto escrito en el libro de las crónicas del rey. Obviamente la vida del rey fue salvada, realmente. Y fue porque por Mardoqueo. Si Mardoqueo no hubiera escuchado el complot de esos dos contra el rey, obviamente pues iba a morir, tal vez el rey Asuero ya hubiera muerto. Y no hubiera puesto y tal vez Esther ya hubiera sido sacado del puesto de reina. Así de fácil, así de rápido. Porque recuerden, cuando la esposa del rey no era la reina que tuvo más autoridad. Recuerden, la que tuvo más autoridad fue la reina madre. Entonces, si hubiera muerto Asuero, la reina Esther tal vez se hubiera quedado en el palacio, pero no tuvo tanta autoridad, sino que el madre. En este caso, recuerden que les había mencionado que el que seguía era Artajerjes. Y la madre de Artajerjes fue Vasti. Entonces, Vasti hubiera recuperado su autoridad como reina si Asuero hubiera muerto. Pero no, Dios puso en plan a esos dos que estaban en el corte ya listos para que cuando se hiciera este complot contra el rey. Y fue salvo.
y el reino de Esther aún se quedaba ahí y Mardoqueo aún tenía su posición. Entonces una vez más podemos ver la providencia de Dios, que él tenía todo el juego, que estaba preparó todo para cumplir su plan. Entonces, ya desde el primer capítulo estamos viendo su proveniencia que está funcionando, que está trabajando desde el principio. Entonces, y sigue siéndolo. Y estoy seguro que vamos a seguir viendo más casos donde Dios muestra que Él puso todo ya en orden, puso todo ya listo. Y vamos a ver por qué. Entonces, eso fue lo que pasó durante ese tiempo. Fue como la reina Esther fue ya coronada. Y fue como Mardoqueo ya llegó a ser un poco más nombrado entre el corte, porque salvó la vida del rey. Y esto va a ser importante más adelante. Mucho más adelante en varios capítulos va a ser muy importante ese dato. Entonces por eso está mencionado, aunque son 3 versículos solamente, pero es un detalle muy importante que se va a ver después. Le dio nombre a Mardoqueo en el corte, le dio un poco de fama. Ahora, la próxima semana vamos a ser por fin introducidos al tercer personaje principal del libro, que es Amán, el villano de la historia. Había mencionado un poco de su descendencia, de su genealogía, que fue descendiente de enemigos de Israel, especialmente al rey Saúl. Mardoqueo era descendiente del rey Saúl y Amán era descendiente de los amanitas. Y ellos siempre tenían un choque. Entonces eso vamos a ver ya la próxima semana. Realmente vamos a ponernos un poco más de investigación sobre esto. Y ya por fin Amán va a ser introducido y la razón por qué quiso hacer un complot contra el pueblo de Israel. Entonces aquí vamos a dejar por esta semana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias Dios por esta historia. Damos gracias Dios por los datos que nos das. Nos damos gracias Dios porque nos has mostrado de que siempre estás ahí, siempre estás planeando todo, siempre estás organizando todo, Dios, para cumplir tu propósito. Te pido, Dios, que sigamos orando por el servicio de esta mañana. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.